gente, muchas bendiciones. De nuevo por aquí su hermano Abel Rondón, el pastor de los Jordan. Vamos a seguir hablando del lenguaje del alma y uno de los males que también están en ella, uno de los males que atacan el alma y por los cuales nosotros nos sentimos mal, hacemos cosas que no sabemos de dónde vienen, hacemos cosas que no queremos hacerlas, pero aún así las hacemos. Como dijo el apóstol Pablo, ciertamente lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay razones para que esto pase en la vida de un ser humano, para que esto suceda. Y es bueno que nosotros sepamos cuáles son esas razones para saber cómo combatir estas cosas. Hoy en este video yo le estaré hablando de las herencias generacionales y de las transferencias espirituales. Hay cosas que nos afectan, que nosotros no queremos ser así, que nosotros no queremos ciertas costumbres, ciertos comportamientos en nuestra vida. Sin embargo, los tenemos por herencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Lo malo de todo esto es que sin nosotros querer, hemos heredado cosas de nuestros antepasados malas, claro, también muchas buenas. Pero hay cosas en nuestra vida que no son buenas y que posiblemente nosotros no queremos aceptarla, no la queremos en nuestra vida, pero tampoco sabemos cómo deshacernos de ellas, cómo sacarlas, cómo echarlas fuera, cómo dejar de actuar de esa forma si desde pequeño soy así, no sé cómo. Bueno, pues en este video le vamos a explicar cómo renunciar a las herencias, cómo sacar de nuestra vida esos malos comportamientos. Ciertamente, como decía en el video anterior, de los traumas y eso del alma, la realidad es que todos estos comportamientos son comportamientos que están en nuestra vida diaria y que nosotros a lo mejor ya nos hemos acostumbrado a ellos, ya no lo vemos tan malos. Sin embargo, les hacen daño a la gente que nos rodea, nos hacen daño a nosotros mismos, aunque nosotros no lo veamos así. Pero estamos aquí con este video para que podamos entender que para estos males hay sanidad, para estos males hay cura y para estos males hay una forma de echarlos fuera. Y sabemos que en el nombre de Jesús esto va a ser así. En una ocasión, yo siendo jovencito le pregunté a un amigo, ¿por qué razón yo tengo que heredar cosas malas de mi padre si yo no pedí heredarlas? ¿Por qué razón yo tengo que tener estas malas costumbres, estos malos hábitos en mí, si yo no pedí ser así? Yo no lo pedí. Él me dijo, bueno, ciertamente si tus padres fueran millonarios, tú heredarías su fortuna cuando ellos mueran sin tú pedirlo, sin tú querer, porque por ley es lo que toca, es lo que te toca. Y ciertamente, así mismo es espiritualmente hablando, que nosotros también heredamos cosas de nuestros padres sin haberlas pedido, sin estar conscientes de lo que nos iban a traspasar. Vienen porque son parte de lo que nuestros padres han vivido, es parte de sus vidas. Y así lo declara la Biblia también. Para esto yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7. Dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Miren, claramente hablando, el Señor nos dice, bueno, en primer lugar, la versión que yo leo, que yo he estado leyendo en todos estos videos, es la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué la Nueva Traducción Viviente y no la Reina Valera? Es que para mí, la Nueva Traducción Viviente es más explícita, explica con mucho más claridad las cosas que la Reina Valera. Y el Señor está diciendo a Moisés, mira, yo soy lento para enojarme, yo soy muy lento para enojarme y tengo mucha misericordia y amor inagotable. O sea, quiere decir que lo bueno que tú hagas, dice la Biblia, que el Señor lo va a transmitir hasta 1000 generaciones.
de las tuyas. Y dice que lo malo, la iniquidad, la rebelión y el pecado pasa hasta la tercera y a veces hasta la cuarta generación. Esto quiere decir que los pecados que nuestros antepasados que vivieron en nuestras familias, posiblemente venga de generación en generación y pueda afectarte a ti e incluso a tus hijos. Eso quiere decir que nosotros estamos expuestos a pecados que no lo hemos diseñado nosotros, pecados que no han vivido, que no lo decidí yo hacer, sino que algo dentro de mí me hace cometerlo porque mis generaciones pasadas ya lo hicieron. Por ejemplo, personas que adictos al alcohol, y tú dices, igualito a su papá, igualito a su abuelo, y nadie se ha percatado de que es una debilidad familiar, es una debilidad de generaciones pasadas, que se vino traspasando de hijos a nietos y así sucesivamente, y ha afectado esta generación en la cual tú estás viviendo. Posiblemente cosas que tú dices, pero ven acá, yo antes no era así, ¿por qué ahora estoy siendo así? Es porque posiblemente ese pecado vivió en ti por tanto tiempo, pero nunca te diste cuenta que estaba ahí hasta el momento en que comenzaste a practicarlo, a hacerlo, a hacerle daño a otra persona. Y la Biblia dice que estos malos hábitos, estos pecados, estas malas costumbres van a visitar hasta la tercera y hasta la cuarta generación de nosotros. Por ejemplo, hay enfermedades que le heredamos de nuestros padres, diabetes, colesterol, un sinnúmero de enfermedades que nosotros heredamos de nuestros padres. Y, por ejemplo, son enfermedades que son tratables, hay medicamentos para controlarlas. De hecho, no sé si hay medicamentos para curar algunas enfermedades que son heredadas. Pero sí he visto personas que heredan enfermedades de sus padres y pueden vivir su vida normal, su vida completa, medicamentos, que las controlen y todo eso. Eso está bien, eso está bien. La ciencia, la tecnología ha avanzado demasiado como para poder tratar estas enfermedades y que el ser humano que la porta viva una vida tranquila, vive una vida, por así decirlo, normal dentro de lo que cabe, y que esas enfermedades no afecten a esa persona igual de como afectó a sus antepasados. Eso está muy bien, eso yo lo veo demasiado bien. Sin embargo, hay enfermedades, por así decirlo, espirituales, que no son tan fácil de controlar, que no son tan fácil de sanar, siempre y cuando no se sepa por qué vino esta enfermedad a mí y por qué razón yo no sé de dónde viene, cómo controlarla y peor aún, cómo sanarla. Por eso estoy yo aquí, para explicarte que hay comportamientos que tú tienes que son herencias generacionales, pecados que vivieron en tus generaciones y que nadie tuvo la iniciativa de cortar con esos pecados, esos malos hábitos, esas malas costumbres. Familias enteras donde, por ejemplo, el pecado es la pornografía. Por ejemplo, ver pornografía. Mi abuelo veía pornografía, mi papá veía pornografía, yo veo pornografía. Un ejemplo, no sé por qué mi papá nunca me habló de pornografía. De hecho, nunca vi a mi papá viendo pornografía, pero ese pecado abunda en mí. No sé por qué, no sé qué me llevó a ver pornografía. Nadie me habló de eso, pero sin embargo me llamó la atención. Y es que espiritualmente hablando, en esa generación, en tu familia, pudo haber dejado entrar este espíritu que lo condujo a tener ese deseo de ver pornografía, ese deseo de practicar la pornografía. Y como no cortaron con eso a tiempo antes de que la otra generación llegara, entonces ese pecado se traspasó a la próxima generación. Quiero decir con esto que un espíritu que se le abra la puerta, una persona le abre la puerta, va a entrar, va a tratar de dañar a esa persona, pero no solamente a esa persona, sino a la generación que sigue. Si nosotros no cortamos con ese espíritu antes de que la próxima generación llegue, ese espíritu también se le va a traspasar a la próxima generación. Quiere decir que son noticias muy malas que estamos entendiendo ahora, que nosotros, por ejemplo, los que tenemos hijos,
hemos traspasado a nuestros hijos herencias que vienen desde atrás y no las pudimos cortar a tiempo. Obviamente, porque quizás no teníamos esta información que yo le estoy dando, no pudimos cortar con esas herencias y la traspasamos lamentablemente a nuestros hijos. Ya nuestros hijos tienen ese espíritu que los va a inclinar también a ver la pornografía. Esto es en el caso de la pornografía. Hay muchísimos más pecados, muchísimas más cosas malas que también nosotros hemos podido transmitir a nuestros hijos. Malas costumbres, mentiras, algún rencor, algún odio que también le transmitimos a nuestros hijos de manera espiritual y no nos damos cuenta, no lo sabemos. Le decimos por qué razón mi hijo es tan odioso, es tan malcriado si yo no fui así. Bueno, posiblemente tú no fuiste así, pero ese espíritu a lo mejor ha reinado en tu familia por generaciones y nadie lo sabía, nadie se percató de ese espíritu y por ende nadie pudo tener la valentía o la gallardía de parar ese espíritu. Por ejemplo, yo conozco a alguien que me dice, mira, mi bisabuelo fue mujeriego, tenía muchísimas mujeres. Mi abuelo también fue mujeriego, como no te imaginas, muchísimas mujeres. De hecho, matrimonios rotos, divorcios y de todo por causa de las mujeres. Él me dice, mi papá no fue mujeriego. O sea, estamos hablando de que su bisabuelo fue la primera generación de mujeriegos, su abuelo fue la segunda, su papá fue la tercera, pero la tercera no se vio afectada por este espíritu que hacía que ellos fueran mujeriegos. O sea, esta herencia, aquí se nota que voló la tercera generación, pero él me dice, yo también fui mujeriego. O sea, alcanzó las 4 generaciones como lo dice la Biblia, pero el muchacho, ninguno de sus antepasados fueron cristianos. Él es cristiano y él dice, yo corté con eso. Yo pude cortar con eso y creo en el nombre de Jesús que no va a afectar a mis hijos. Posiblemente sus hijos van a ser afectados con otros males, pero no con este, porque ya él cortó con esto, ya alcanzó la 4ª generación y hasta ahí dice que la ira del Señor iba a llegar hasta la 3ª y 4ª generación. Gracias a Dios, su papá no fue afectado por esto, el espíritu aparentemente voló esa generación, pero alcanzó la 4ª. O sea, él pudo cortar con esto porque él comprendió que el único que podía permitirle cortar con esto era la fuente, que es Jesucristo, que era su Salvador, era su Señor, el único que podía cortar con estas maldiciones, con estas malas costumbres, estos malos hábitos que destruyen familias enteras, que destruyen generaciones. El único que podía hacerlo cortar con eso era Jesús. Y él entendió esto y pudo de la manera correcta cortar con esta cadena que afectaba toda su familia. Entonces, lo malo es que estas herencias pueden afectarnos de manera emocional. Pueden afectarnos porque yo sé que posiblemente de manera consciente tú no quieras hacerle daño a la otra persona, pero no puedes parar de hacerlo porque hay algo dentro de ti que te controla más de lo que tú puedes detenerlo. O sea, tiene aparentemente para ti más poder del que tú tienes de la voluntad de dejar eso atrás. O sea, ciertamente yo soy de los que digo que el enemigo tiene el poder que tú le otorgas. El enemigo no puede tener más poder del que tú le otorgues. O sea, la Biblia dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir que si tú tienes dominio propio, tienes el poder para gobernar sobre tus propios deseos, sobre los propios deseos que tú tengas de hacerle daño a alguien. O sea, si partimos desde ahí, de que yo tengo un espíritu de dominio propio, porque el Señor me lo dio, quiere decir que entonces hay cosas en mi vida que yo sí las puedo controlar, a pesar de que sea una herencia generacional. Eso quiere decir que partiendo desde ahí nosotros podemos cortar con toda herencia que nos hayan dejado nuestros antepasados, con todo el deseo de hacerle daño a otra persona, con las malas costumbres, con los malos hábitos, con los malos pensamientos. Podemos cortar con eso. Si tú lo crees, yo también lo creo y en el nombre de Jesús yo creo que eso se puede terminar ahora mismo. Por ejemplo, el Salmo 51, del verso 4 al 5, del verso 4 al 5, el rey David narrando una historia dolorosa de su vida. Él dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos,
quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Muchas personas malinterpretan este texto diciendo que, por ejemplo, que todos somos pecadores aún antes de nacer. Y yo quiero decir que una pareja, por ejemplo, que haya cortado con todas sus herencias generacionales y que no ha practicado, que no vive en el pecado que sus generaciones vivieron, unas personas que están consagradas a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a hacer lo bien hecho, a hacer lo que Dios le manda, esas personas cuando van a concebir sus hijos, esos niños están libres del pecado de sus generaciones pasadas. O sea, quiere decir que David dice soy pecador de nacimiento es porque sus generaciones habían cometido un pecado que ya había visitado varias generaciones. Por ejemplo, su papá, el problema de su papá fue que aparentemente hay dos versiones de esto, y es que una de ellas dice que su papá se acostó con otra mujer que no era su esposa y así tuvo a David. O sea, por eso David dice, en pecado me concibió mi madre, porque en ese tiempo no era correcto, no era debido que una mujer se acostara con un hombre casado. Eso era, bueno, eso no era en esos tiempos, eso también es ahora. No es lo correcto, es un pecado muy grave. Y por eso él dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, mi mamá aparentemente se acostó con un hombre que no era de ella y así yo nací. Esa es una de las versiones. Entonces, la otra versión dice que David, cuando el papá iba a acostarse con otra mujer, la esposa de él lo que hizo fue que lo engañó y se acostó con él y así salió embarazada de David. El caso es que de cualquier forma que lo veamos, hubo una mala intención al momento de ese nacimiento, de esa procreación. Y esto afectó a David y David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, desde mi nacimiento soy pecador. Y estos pecados vinieron sobre la vida de David y David también hizo lo mismo. David, dice la Biblia, que mandó a matar a un hombre para quedarse con su esposa. Pero eso lo vemos también en los hijos de David. O sea, para que veamos que este pecado fue de generación en generación. Hubo uno de los hijos de David que prácticamente violó a una hermana. Hubo Salomón, por ejemplo, el hijo de David, que tuvo 1000 mujeres. Y esas 1000 mujeres lo llevaron a desviarse, a apartarse de Dios, a cometer uno de los peores pecados que llama la Biblia, que es la idolatría, abandonar a Dios por otros dioses, y así sucesivamente. O sea, ese pecado fue de generación en generación, acabando con la vida de cada uno de ellos, quienes los practicaban. Eso quiere decir que los pecados que estaban en nuestros antepasados, de alguna manera u otra, siempre van a limitar nuestra manera de ver las cosas agradables que Dios ha creado. Entonces, esos pecados nosotros tenemos que echarlos fuera, sacarlos y cortarlos para que no sigan afectando nuestras generaciones. Por ejemplo, uno de los pecados que más se pasa de generación en generación es el pecado sexual. Lamentablemente algo tan bueno que lo creó Dios para que nosotros lo disfrutáramos y procreáramos hijos, se ha tergiversado. Lo hemos, las malas prácticas y todo eso ha permitido que muchos de nuestros hijos, muchos de hombres y mujeres de la sociedad vengan, por así decirlo, entre comillas, dañados con este pecado. Por ejemplo, la Biblia dice en Hechos 15:20, en una ocasión los apóstoles se reunieron para discutir sobre qué cosas los gentiles debían practicar que no les fuera una carga tan pesada como para los judíos. Me voy a explicar, voy a abrir un paréntesis aquí para que me puedan entender. Para los judíos, los mandatos de Dios no eran 10 mandatos, eran 613 mandamientos. Era para alguien que no era judío, era una carga muy pesada de llevar, y ellos se reúnen y dicen, miren, ¿qué vamos a hacer con los gentiles que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero no pueden llevar esta carga tan pesada como nosotros sí la podemos llevar? Ellos dijeron, ok, mira,
escríbele unas cartas a los gentiles y vamos a decirle qué cosas ellos deberían hacer que a Dios le agrada. Y dijeron así, al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, número 1. Número 2, de inmoralidad sexual. Número 3, de comer carne de animales estrangulados. Y número 4, de consumir sangre. O sea, dentro de los mandatos que ellos le dieron a los gentiles quiere decir que no son judíos, que son cristianos fuera de Israel, dice, me quiero enfocar en este mandato número 2 que ellos le dieron de la inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué la Biblia prohíbe tanto el tener relaciones sexuales? No como Dios lo manda, sino a la manera del hombre, como al hombre le da la gana hacerlo. Por ejemplo, sin estar casado, fuera del matrimonio, en una relación extramarital, o sea, con un amante o con varias amantes, o tener relaciones sexuales dentro de una habitación con 2 o más personas. Un sinnúmero de cosas, de orgías y todas esas cosas. Entonces, la Biblia prohíbe tanto la inmoralidad sexual, y es porque este pecado específicamente, dice la Biblia que es el único pecado que atenta o destruye el propio cuerpo que lo comete. La inmoralidad sexual atrae consigo muchísimas cosas que le voy a estar explicando de ahora en adelante, que quizás uno como ser humano no lo entiende mucho, pero son cosas bastante graves que afectan las generaciones que vienen. De hecho, no las generaciones que vienen solamente, sino afecta a las personas que lo están cometiendo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10 del verso 4 al 8 dice: y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Escuchen esto bien. Un pecado de inmoralidad sexual produjo la muerte de 23,000 personas en un solo día. Pero escuchen esto. 1 Corintios 6:16 dice: y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las Escrituras dicen: los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Escucha esto bien. Dice aquí en 1 Corintios 6:16 que la persona que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. En Génesis, en el libro de Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Eso quiere decir que todo lo que un hombre posee dentro de sí, espiritualmente hablando, cuando se une a una mujer, esto también se le pasa a esta mujer. Por eso se habla de que ambos serán una sola carne. Una sola carne quiere decir que es un solo elemento. O sea, no hay variabilidad en ellos. Todo lo que ellos tienen lo poseen ambos. O sea, espiritualmente hablando, cuando una persona se une a otra en relaciones sexuales, automáticamente todo lo que esta persona tiene dentro de sí se le transfiere a la otra persona. O sea, no solamente se intercambian deseos, placeres, no solamente se intercambian fluidos, se intercambian cosas espirituales que pueden afectar de manera grave a la persona que está cometiendo el acto sexual. Por eso la Biblia se enfoca tanto en no cometer el pecado sexual, porque es algo que una persona puede transmitirle a otro, que puede dañarle su existencia. Por ejemplo, ha pasado, he escuchado de personas que dicen: yo me acosté con una mujer o me acosté con un hombre y inmediatamente tuvimos relaciones sexuales, yo me sentí
triste, me sentí vacío, me sentí mal, aunque posiblemente no estábamos haciendo nada malo. Aún esa mujer estaba soltera, yo estaba soltero, no me siento bien, no me sentí bien teniendo relaciones con ella. Y es posiblemente porque espiritualmente esta mujer cargaba, o este hombre cargaba cosas negativas en sí, energías negativas, cosas malas dentro de sí. Eso se le traspasó a esa persona y por eso esa persona ahora se siente así. Personas que dicen, mira, me acosté con una mujer, que puede decir, me acosté con un hombre y ahora siento que después que me acosté con ese hombre siento que me atraen las mujeres. Y uno diría, ¿cómo así? Eso está como medio raro. Sí, el problema aquí viene algo que le voy a decir muy grave, muy grave. Mucha gente quizás va a decir que no, que eso no es así, que yo estoy equivocado. Pero es algo muy bíblico que se lo voy a explicar, y es que hay personas que portan este espíritu dentro de sí de homosexualidad. Ese hombre se acostó con esa mujer y esa mujer ahora siente deseos de acostarse con una mujer. Y es que en esa relación sexual este hombre le transfirió un espíritu de homosexualidad a esta mujer. Y ahora esta mujer, lo que nunca había pasado en su vida, tiene deseo de acostarse con otra mujer. Pero puede ser viceversa. Puede ser que un hombre tuvo relaciones sexuales con una mujer. Esta mujer tenía este espíritu de homosexualidad y se lo traspasó a él en la relación sexual. Y ahora él tiene deseo de acostarse con un hombre. Le voy a explicar. Una mujer, supongamos, una mujer que en su vida haya tenido no 5 maridos, pero haya tenido 5 hombres con los cuales con los 5 tuvo relaciones sexuales. Uno de esos 5 hombres, cualquiera, tuvo alguna vez una o más veces relaciones sexuales con otro hombre. O sea, una relación homosexual, donde él practicó sexo con otro hombre. Automáticamente este hombre, al practicar este pecado, tiene ese espíritu dentro de sí. Y esta mujer que se acuesta con estos 5 hombres, incluyendo el que tiene el espíritu de homosexualidad, automáticamente ese espíritu pasa a esta mujer. Esta mujer ya tiene ese espíritu, ya posiblemente se ha acostado con otras mujeres, se ha acostado con hombres y todo eso. Pero ella ahora consigue un hombre con el cual decide hacer una familia, tener hijos y todo eso. Esta mujer pasa este espíritu a este hombre de homosexualidad y este hombre dice, yo nunca en mi vida he tenido deseos de tener un hombre, de tener relaciones sexuales con un hombre, y ahora lo tengo, no sé por qué. Obviamente él no va a saber por qué, porque si no entiende lo que la Biblia dice, que el hombre que se acuesta con una mujer se hace uno con ella, quiere decir que todo lo que ella aporta, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, todo lo que ella aporta se le va a transferir a él. Ahora él tiene el mismo deseo que ella tuvo en un principio de tener relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo. Él lo tiene. Ahora, supongamos que este hombre y esta mujer tuvieron esa relación sexual y esta mujer quedó embarazada esta mujer, y da a luz un hijo. Es lamentable lo que le voy a decir, que la mayoría de cristianos no lo creen así, pero claro, esto está claro. Esta mujer sale embarazada, tiene un hijo, varón o hembra, como sea. Supongamos que ese varón en este caso tiene un hijo y el niño a temprana edad, 2 años, 3 años, se le ve ese amaneramiento, se le ve ese deseo de jugar juegos de niñas, de ponerse ropa de niña, de querer hacer cosas de niña, de caminar como una niña, de hablar como una niña. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué razón este niño tan pequeño tiene inclinaciones homosexuales? Y nosotros, como cristianos, claro, nos ha enseñado siempre que Dios no crea homosexuales. Y yo les voy a decir esto con mucho respeto para los cristianos que me ven. Y es que Dios, a los únicos 2 seres humanos que creó, según la Biblia, fueron Adán y Eva. Los 2 únicos que fueron creados, que no nacieron de vientre, que no nacieron de mujer, fueron los 2 únicos. Luego de Adán y Eva, nadie, absolutamente nadie en el mundo ha nacido que no sea por vía de una mujer. Eso quiere decir que en este mundo Dios solamente creó 2 seres humanos, Adán y Eva. Después de ahí, todos los seres humanos fueron concebidos, fueron creados por los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el ser humano es que tiene poder para crear? No.
que el ser humano es el responsable de que cada ser humano que venga a esta tierra venga con lo que venga. O sea, si este niño ahora tiene inclinaciones homosexuales, ha sido porque uno de sus padres también practicó posiblemente ese pecado. Y no solamente sus padres. Recuerden que al principio de este video yo dije que los pecados van de generación en generación y que pueden incluso volar generaciones para caer en la otra. Eso quiere decir que aunque papi y mami no practicaron el pecado homosexual, posiblemente mis abuelos pudieron haberlo cometido o mis bisabuelos. O sea, hay algo grave aquí, y es que nosotros hemos traído, por ejemplo, en este caso, un pecado desde atrás que va a afectar a mis hijos. Y vemos estos comportamientos y decimos, ¿qué rayos pasó si Dios no creó homosexuales? ¿Por qué mi niño de 2 años, de 3 años se está comportando de la manera en que se está comportando? ¿Por qué rayos mi niño de 5 y de 6 años dice que él es una hembra, que él quiere ser una hembra, que a él le gustan los varones si él es varón? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el camino? Posiblemente tenemos que mirar a nuestras generaciones pasadas y ver que alguien cometió este pecado, alguien cayó en este error de no confiar primero en Dios, de no llevarse de su palabra y actuar conforme a ella para que esto no pasara. Y diríamos, pero es que no lo sabía, yo no lo sabía. Claro, es cierto, tú no lo sabías, pero lamentablemente, aunque tú no lo sabías, lo que cometiste trajo consecuencias. Es lamentable, decírtelo es lamentable, pero es la realidad, trajo consecuencias. Ciertamente Dios no quiere que los pecados afecten nuestras generaciones. Sin embargo, nosotros, por no llevarnos de su palabra, por querer andar en la vida conforme a nuestros deseos, hemos acarreado estos pecados sobre nuestras generaciones, y ahora vemos nuestros hijos afectados. Ahora vemos nuestros nietos afectados por pecados que nosotros mismos le permitimos entrar en nuestra vida. Ahora bien, Abel, ¿hay alguna forma de revertir esto? Bueno, si ya el pecado está sobre tu hijo, yo te diría, la forma de revertir esto es explicándole a él que en tu vida hubo una etapa que lamentablemente te heredaron tus padres, donde tú vivías cometiendo este pecado, y que posiblemente sin intención mala tú le traspasaste esto a tus hijos. Y con tu conocimiento de ahora que tienes, en oración, con el consentimiento de tus hijos, que tus hijos estén de acuerdo contigo, en oración podemos reprender esto, podemos echar esto fuera y podemos renunciar a esa herencia que nuestros antepasados nos dejaron. Podemos renunciar, sí, podemos cortar con esto. Podemos decirle, Señor, yo no quiero esto en mi vida, yo renuncio a esto, yo me declaro libre, yo me declaro hijo tuyo. Cualquier pecado, no nada más homosexualidad, cualquier pecado de pornografía, de deseos sexuales que se salen de control, incontrolables, de mentira, pecados de mentira, de orgullo, de rencor, pecados que te llevan a hacer cosas malas, cualquier tipo de pecado, de envidia, de odio que hay en tu corazón, tú puedes renunciar por medio de oración, diciéndole, Señor, yo renuncio a esto me lo heredaron, a esto yo no lo pedí, yo no lo quiero, yo quiero que tú lo saques, yo quiero que te lo lleves de mi vida, yo quiero ser libre para poder hacer que las generaciones que vengan después de mí vengan libres, vengan sanos, vengan conscientes de que ellos vienen como tú diseñaste que ellos vendrían, no como nosotros le aportamos para que ellos vinieran de esa manera. Pero yo les tengo una buena noticia, y es que Romanos capítulo 8 del verso 1 al 2 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Escuchen esto bien. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos los que están en Cristo Jesús reciben el Espíritu Santo que da vida y que los liberta del poder del pecado que lleva a la muerte. O sea, no hay ningún pecado que tenga poder sobre ti cuando tú vienes a Cristo. No hay poder que te domine y que te lleve a la muerte, como dice la palabra. Todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Así que de la manera que tú puedes contrarrestar esos males, esos pecados generacionales, es viniendo a Cristo y aceptando ese Espíritu de Dios que te va a libertar de todo esto. Así que con oración,
con una conciencia clara de el pecado que mora en tu corazón, tú puedes echar esto fuera, tú puedes romper con todas estas cadenas, con todas esas ataduras que te hacen actuar de la manera en que tú actúas. Así que esto está claro. Las herencias generacionales se pueden cortar. Las transferencias espirituales se pueden cortar siempre y cuando, escucha esto bien, dejes de cometer ese pecado sexual que sigues cometiendo, que te ha dominado por años. Tienes que cortar con eso y saber que la única relación sexual que Dios aprueba es aquella que se hace dentro del matrimonio, porque ya es la única persona con la que te estás ligando y se supone que si los dos están en Cristo están limpios. Están limpios para poder hacerlo, están limpios para poder procrear la próxima generación que viene completamente pura para hacerle bien a las personas que los rodean, a las personas que Dios nos ha puesto a nuestro lado. Esos niños que nosotros traemos al mundo tienen que venir limpios para que la próxima generación siga haciendo el bien. La mayoría de niños que son violadores, que son asesinos, que son ladrones, posiblemente heredaron esos de sus antepasados. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad de cortar con esto ahora, para que nuestras siguientes generaciones vengan limpias, vengan puras y vengan para hacer lo correcto y el bien. Así que pues yo te recomiendo que compartas este video, que se lo envíes a tus familiares, a tus amigos, para que ellos sepan que si hay algo que los controla, pueden cortar con eso ahora. Así que muchísimas bendiciones y esperen el siguiente video que vamos a hablar de las 5 heridas que pueden afectar el alma. Bendiciones.